Hola, buenos días, tardes. Ya en México son las 12 del día, en España son las 7 de la tarde. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están escuchándonos desde Embajadoras y Embajadores de Adopción México y desde Contigo desde el Corazón. Me da muchísimo gusto presentarles hoy a Verónica Reyes Casas. Verónica es psicóloga y traumaterapeuta. Desde 2006 trabaja en CUNE, que es una entidad que acoge a varios organismos acreditados de adopción internacional, desde donde acompaña a familias adoptantes, tanto en el periodo preadoptivo como posteriormente cuando los niños y niñas se incorporan a su hogar. El contacto con las historias de adopción llevó a Vero al trauma temprano y a Jorge Barudi, formarse en el modelo de traumaterapia infantil sistémica que le ha ayudado a comprender el efecto del daño en las personas y la complejidad del devenir humano. Desde 2014 forma parte del equipo de Exil, donde se desarrollan diferentes programas dirigidos a atender menores y familias víctimas de violencia. Y también forma parte de IFIB, en el programa para familias adoptivas. Forma parte de la red APEGA de profesionales y es docente del posgrado de traumaterapia de Barudi y D'Artagnan. Bienvenida, Vero. Gracias por la invitación. Encantada de participar en esta actividad transatlántica. Encantada. Exacto, estamos del otro lado del mundo. Pero esta es la ventaja de esta pandemia, ¿no? Que nos dejó a unirnos, aunque sea tan lejos, aunque estemos tan lejos. Yo sí, perfecto. Te decía que tienes una larga trayectoria trabajando y estudiando el trauma temprano. Y nos gustaría que nos explicaras primero, pues, ¿qué es el trauma temprano? ¿Cuáles son sus características? Vale, voy a intentar no hablar muy rápido, por si la voz llega a destiempo que se pueda escuchar bien, ¿vale? Bien. Me preguntas por el trauma temprano, que es uno de los temas que, digamos, con los que he tomado contacto en mi práctica clínica y en mi práctica profesional a lo largo de estos años, ¿no? Como bien dice, desde 2006 estoy trabajando con familias adoptivas. Al principio empecé trabajando pues con una formación que ahora me di cuenta que era muy deficitaria, ¿no? Y a través de la práctica clínica pues fui formándome y fui entrando en los temas que realmente son centrales, ¿no? A la hora de acompañar a familias y a chicos y chicas que hayan sido adoptados, ¿no? A través de ver, digamos, cómo era el recorrido de los niños y cómo se adaptaban en la familia, veía como que había conductas que se repetían, dificultades que los padres mencionaban y que muchos padres compartían, ¿no? Entonces ahí llegué, como bien has dicho en la presentación, llegué a la formación de Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan y ahí pude hacer una preparación más específica en trauma, ¿no? Entonces, el trauma que he podido aprender yo a lo largo de estos años con eso, ¿no? Con la formación y con los niños, que me han enseñado los niños y las niñas y la familia, ¿no? El trauma afecta, se sabe ya que el trauma afecta a la conformación de la mente, a la organización y a la estructura de la mente, y se sabe que si las experiencias traumáticas, ya sean las vivencias de negligencia, de maltrato, de abandono, se mantienen en el tiempo y se hacen crónicas, pues esos efectos tienen un impacto, ¿no? Que tendrán mayor o menor durabilidad luego. Entonces, uno de los efectos que deja el trauma es el efecto en el bienestar psicológico, en el bienestar de las criaturas, ¿no? Entonces, como decía antes, a la hora de conformarse la mente de un bebé, es muy importante la relación de cercanía con la figura que la cuida, que lo cuida, que normalmente es la figura materna. Si eso falla, se dan ya dificultades, digamos, a nivel de organización de la mente, y una de las consecuencias que vemos que se da con mayor frecuencia es las dificultades de autorregulación, ¿no? Y también la capacidad de los niños para responder a las situaciones de estrés. También vemos que se repiten indicadores de sufrimiento psicológico que podrían ser compatibles con depresión, con ansiedad, alguna sintomatología que también está presente en los trastornos de estrés postraumático, ¿no? Entonces hay como unas manifestaciones psicológicas de ese sufrimiento. A veces vemos solamente lo que hay, vemos, digamos, lo que se ve, la conducta, lo que hace el niño, ¿no? Que pega, que no tolera una frustración, que no tolera un no, ¿no? Entonces,
tenemos que aprender a ver qué hay debajo de esa conducta, y debajo de esa conducta hay sufrimiento, hay manifestación de sufrimiento, y los niños, las personas, manifiestan el sufrimiento a través de sintomatología, ¿no? Y la sintomatología que venimos encontrando con más frecuencia, pues esas dificultades de autorregulación, y esa sintomatología que podría estar presente en otros cuadros, digamos, ¿no? Y también una de las cosas o uno de los paradigmas que nos ha ayudado a comprender bien cuál es el efecto de las personas que han tenido traumatización temprana es el paradigma del apego, es decir, la forma en que las personas se relacionan con el mundo, que se relacionan con las personas, digamos, la relación que establece con las personas de su entorno íntimo, ¿no? Y con las personas del entorno social. Entonces, uno de los impactos, ¿no? O una de las consecuencias de las experiencias traumáticas es el impacto en el apego, el impacto en la forma de relacionarse que tiene ese niño, que también se expresa a nivel conductual, la evitación a la intimidad o la demanda constante, ese tipo de conductas o ese tipo de demandas que se repiten, ¿no? En las familias vemos que tienen lo que decíamos, ¿no? Como un factor común, y tiene que ver con eso, con la relación primaria que se estableció. Entonces, también tiene efectos en las relaciones de apego. Y otro efecto que tiene el trauma es en el desarrollo. Se sabe que los niños, cuando viven en institución o cuando viven en situaciones de mucho estrés, ya sea violencia doméstica, guerra, pues los niños, el desarrollo es como si se para, se lentece, crecen más, afecta el crecimiento físico, crecen más lento, tienen déficit de peso y talla, afecta al desarrollo emocional, son chicos que tienen daños en la empatía, pueden tener una autoestima más baja, dificultades de habilidades sociales, el desarrollo afectivo social queda tocado también, ¿no? En mayor o en menor medida. También el desarrollo cognitivo, algo que vemos mucho son las dificultades de aprendizaje en chicos que son inteligentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué falla el aprendizaje, la concentración, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas? Son secuelas en el desarrollo que están relacionadas con no haber tenido lo que el niño necesitaba en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, a veces también como que se une directamente adopción a trauma, y no, sí, creo o me parece importante hacer una distinción en lo que es un evento traumático y lo que son procesos traumáticos. En sí, exacto, lo que traumatiza a la persona no es el hecho de la adopción en sí, ¿no? Lo que traumatiza a la persona es el recorrido que los niños y las niñas hacen hasta que entran en un hogar de protección. Si tú eres separado de la figura gestante al momento de nacer, evidentemente el bebé se desorganiza, evidentemente eso tiene un impacto. Pero en función de cómo se gestione esa retirada, de cómo sea el hogar sustituto de esa criatura, de cuánto tiempo se tarde en que entre en un circuito de protección permanente, pues esa criatura podrá tener lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Claro que tendrá cosas que elaborar, claro que tendrá cosas a las que dar sentido, su proceso identitario será más complejo, tendrá que conformar su identidad integrando esa procedencia biológica y esa procedencia adoptiva. Claro que es más complejo, pero si esa persona ha sido protegida tempranamente, si esa persona no tuvo, digamos, circunstancias de victimización repetida, probablemente su sistema nervioso no va a tener una afectación, no va a tener lo que algunos autores han llamado como trastorno traumático del desarrollo, que es el resultado de haber tenido experiencias de traumatización repetidas, ¿no? Que es la realidad de la mayoría de los niños adoptados, porque adopciones tempranas y hay pocas y cada vez menos, ¿no? Yo, la experiencia que tengo en adopción internacional es que con los años cada vez las criaturas que han venido han sido mayores. Sí. ¿No? Entonces, también se piensa que cuanto mayor sea un niño, quizá va a tener más problemas. Bueno, la edad es un factor, pero no es el factor que explica todo, ¿no? Decimos, lo importante es lo que le haya pasado al niño. Si ese chico, por ejemplo, un ejemplo, o esa chica, su madre no lo pudo cuidar, pero lo cuidó la abuela, y la abuela lo tuvo los primeros 5 años, estoy recordando ahora un caso concreto, y la abuela falleció, esa niña
entró en protección a los 5 años y la adoptamos con casi 7. Esa chica probablemente, la abuela era competente, ¿eh? La abuela era competente, la cuidó bien. Entonces, esa chica probablemente tenga un mejor pronóstico que un niño que haya sido, me invento el caso, que haya sido adoptado al año y medio, pero que haya sido prematuro, que haya estado los primeros 6 meses en hospital. Es decir, probablemente el impacto temprano de esa criatura pueda tener secuelas que a lo mejor si ha habido un primer periodo, ¿no?, de protección, el hecho de que te hayan adoptado más tarde no significa que te vayas a adaptar peor o que vayas a tener más problemas, no tiene por qué. No tiene Todo por va a qué. depender de Porque las además, experiencias. no solamente, es decir, claro, depende de las experiencias y depende también el contexto de reparación donde caiga. A mayor daño que tengan los niños, se necesitan familias más potentes, más recursos. Exactamente, ¿no? Y ese es mucho el tema de la plática de hoy también. Entonces, la edad es un factor, pero no es el factor que explica la... Sí, te decía que el tema mucho de la plática de hoy también es cómo podemos los papás adoptivos desarrollar esa resiliencia para poder sostener esa realidad de nuestros hijos, esa historia que ellos han vivido, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa resiliencia en ellos y en nosotros mismos también? Tienes un relato muy interesante de Claro. unos injertos que Yo me diría gustaría que también si lo puedes compartir. lo de la metáfora del injerto surgió un día, y te lo enlazo con lo de antes, ¿no? Porque Sí. al daño que traiga la criatura o a los recursos que traiga la criatura, ¿no?, también hay que anteponer las competencias de los cuidadores, de los referentes de resiliencia que esa criatura vaya a tener o que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me salió la metáfora del injerto, porque el injerto es realmente un ejemplo muy claro de la adopción en la naturaleza. A mí me gusta mucho la naturaleza y el campo, yo me he criado en el campo. Y me parecía que era un ejemplo bonito, ¿no? Porque un tronco de una especie le injertas una ramita de otra especie y de repente da es como una especie nueva que tiene características del tronco del que nace y características de la ramita que nosotros le injertamos, ¿no? Entonces, en ese artículo, ¿no?, que hice sobre esta metáfora, yo decía que el pronóstico, ¿no?, de que esa ramita se injertara y pudiera desarrollarse no dependía solamente del estado de la ramita en el momento de injertarla, sino que también dependía del tronco donde la injertáramos, ¿no? Y que hay troncos más fuertes y troncos menos fuertes. Hay ramitas y troncos que son incompatibles, hay troncos donde no se puede injertar, por ejemplo, y hay ramitas que no se pueden injertar, ¿no? Entonces, claro, que depende también de las competencias de las personas que acojan a esa criatura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los referentes de las personas que acompañamos a los chicos que tienen trauma temprano? Lo primero es prepararnos, saber a dónde vamos, ¿no? Yo también comentábamos en estos días que hemos estado hablando, hace 30 años se iba a adoptar y no se sabía muy bien qué significaba adoptar, ¿no? Se pensaba que adoptar y tener un hijo eran lo mismo. Y evidentemente hay una parte importantísima de lo que son las responsabilidades, las alegrías, los disgustos. Vamos a compartir gran parte, ¿no?, de las tareas padres biológicos y padres adoptivos. Sí. Pero hay una parte que tiene que ver con la reparación del daño que las familias adoptivas, que las familias biológicas no afrontan, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer es no negar y formarnos y prepararnos para poder luego ayudar a las criaturas sabiendo interpretar lo que les pasa, porque es muy fácil que nuestros chicos sean diagnosticados de muchas cosas. Sí. Incluso los profesionales muchas veces tenemos poca idea. Nuestros chicos tienen una sintomatología a veces tan variada que podrían encuadrarse, podrían encajar en varios diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Nuestros chicos son conductualmente muy floridos y a veces solamente se ve la conducta, ¿no? Entonces, importante la preparación, la formación, importante también el trabajo personal. La crianza mueve los aspectos más íntimos de la persona, ¿no? Y la crianza adoptiva creo que moviliza aún más. Acompañar en la vida a una persona que ha sufrido trauma no es fácil. El cuidado es más engorroso, permitirme la palabra. Hay un autor que es el Hug,
que tiene un libro muy bonito que es como cómo reparar a niños profundamente traumatizados, que él utiliza un concepto que es el bloqueo de cuidados, es decir, cuando los niños vienen muy dañados y cuando hay apego desorganizado, por ejemplo, la conducta del niño a veces con el adulto, digamos, es tan ambivalente, es a veces tan hostil, que el adulto se defiende de eso y se produce un bloqueo. Es como si es más difícil cuidar a un chico que te rechaza, es más difícil cuidar a un chico que se desregula 4 veces al día, es más difícil, ¿no? Es decir, es más difícil acompañar a un chico que madurativamente no está en la edad que le toca en muchos aspectos y que también tiene un desarrollo como inarmónico. En algunas cosas es muy maduro, en algunas cosas tiene 7 años y emocionalmente funciona como si tuviera 3. Hay un autor también muy interesante, el Peter Rigar, que habla que cuando hay trauma complejo y cuando hay desorganización importante en el apego, los cuidadores y los profesionales tendríamos que dividir la edad del niño por 2 o 3. Es decir, pensar que tenemos delante a una criatura que tiene 3 veces menos edad de la que tiene. Entonces, es evidente que hay que prepararse. Es evidente que hay que prepararse, ¿no? Entonces, la preparación es el primer factor de prevención, yo diría, de los papás. Luego, una forma también es el autocuidado. En la adopción, ¿qué vemos nosotros? La mayoría de la familia, por lo menos aquí, la mayoría de las familias vienen de historias de no haber podido tener hijos de forma biológica, de procesos de esperas durísimos, 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 ¿no? De muchos años, de muchas decepciones. Entonces, cuando llegan las criaturas, se vuelcan completamente hacia el cuidado del niño y eso es necesario en el primer periodo, ¿no? Pero hay familias que pasan los años y no pueden salir de ahí, es decir, se olvidan de ellos, se olvidan de la pareja, no tienen espacios de autocuidado. Entonces, el autocuidado, la salud mental propia, es decir, para ser agentes de resiliencia nosotros tenemos que tener un mínimo de estabilidad emocional. Para nosotros ayudar a un chico que tiene dificultades de regulación, nosotros tenemos que estar regulados. Lo primero, es decir, el primer instrumento de reparación de una criatura adoptada es el cuidador, es la cuidadora, ¿no? Tu estado emocional, cómo tú respondas a las dificultades, cómo las interpretes, cómo enfrentes eso, ¿no? Por supuesto, también los profesionales, poder pedir ayuda a tiempo. Hay chicos que tienen un daño que es tan variado que a veces se necesitan intervenciones multifactoriales. Yo recuerdo casos que hemos ido a coordinación y hemos sido 7 profesionales. La profesora, el de educación especial, la psiquiatra, la que lleva a la mamá. Es decir, son chicos que movilizan, que desorganizan los contextos. Entonces, el trabajo en coordinación es importante. Estar dispuesto a recibir ayuda es importante. Exacto. Estar Este es dispuesto un a trabajo, acompañarse de profesionales. sí, es un trabajo Tener, que, bueno, los padres que están en espera, pues ojalá estén escuchando esta plática, porque es como, bueno, me puedo preparar desde antes, ¿no? Y los que ya estamos en el camino con nuestros hijos, pues es un prepararnos continuo, ¿no? Es un trabajo continuo de todos los días, que nosotros estar bien para que entonces ellos estén bien, ¿no? Y además del autocuidado, cuando la criatura ya está aquí, y el autocuidado es una cosa que protege de cara a la crianza es, y eso no depende de las personas en el sentido de que eso ya está jugado, es cuál fue tu historia infantil. Eso es algo que se pone muy en juego en la crianza y evidentemente en la adopción también, ¿no? Entonces, no significa que para ser padres competentes haya una tenido que tener una infancia fácil. No es eso. No es eso. No significa que para poder acompañar a una persona que haya tenido trauma temprano, tú no has tenido que tener. Más bien al contrario. Si tú has tenido trauma, pero los has elaborado, a lo mejor puedes acompañar incluso mejor que una persona que no los haya tenido. Pero lo que sería importante es que si las personas han tenido situaciones traumáticas no resueltas, las puedan elaborar. Porque se habla mucho de la mochila de los niños adoptados, ¿no? Haciendo referencia a la carga traumática que los niños arrastran. Pero los adultos también tenemos situaciones sin resolver.
Y el drama es cuando al trauma del niño se le suma el trauma del adulto. Ese es el drama, verdaderamente, ¿no? Entonces, los procesos de idoneidad se supone que tendrían que filtrar, y si no, esto, es decir, situaciones infantiles no resueltas, situaciones que hayan podido dejar, digamos, un efecto en la salud mental o en el bienestar psicológico de la persona que se va a hacer cargo de una criatura que necesita ser reparada emocionalmente. Entonces, estar sanitos nosotros, ese es lo primordial. Por eso el autocuidado es crucial. Y muchas veces el pedir ayuda en crianza, ¿no? El pedir ayuda en crianza para como cuidador o como cuidadora. Así es. Ya hasta solamente quería añadir eso, disculpa. Sí, pero hay un recorrido muy interesante que me platicaste, que es como el recorrido que llevan ustedes como psicoterapeutas de los niños para quitar un poco ese sentimiento de víctima y convertirlos en supervivientes, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías como relatar cómo va este recorrido de resiliencia? ¿Es un recorrido de resiliencia? Uh-huh. Eso parte del programa de traumaterapia infantil sistémica de Jorge y de Marjorie, ¿no? Sí. Y es un recorrido. Se supone que cuando los niños llegan a terapia, no llegan porque en la mayoría de los casos, los niños y las niñas y los adolescentes, no llegan porque lo hayan solicitado o porque tengan conciencia de malestar. Llegan porque los traen, porque los derivan la escuela, los padres, ¿no? Entonces, cuando los niños entran en sala, se perciben como los portadores del problema, ¿no? Los portadores del problema de la familia. Entonces, el sentimiento de culpabilidad es inherente a toda víctima. Entonces, vemos que los chicos sienten que son los culpables de lo que le pasa. Eso, y si tú exploras chicos adoptados, ¿por qué piensas tú que no te pudieron cuidar? Ellos, muchas de las explicaciones que tienen, de las hipótesis que dan, son autorreferenciales. A lo mejor yo era feo, yo era malo, porque yo no me quería, porque yo no era querible, ¿no? Porque yo no le gustaba, ¿no? Entonces, lo vemos en otros fenómenos también de victimización. Vemos violencia machista, donde la mujer se siente culpable de la propia dinámica. Es decir, el sentimiento de culpa es inherente a la víctima, igual que el sentimiento de impotencia, ¿no? Entonces, se supone que lo que se pretende hacer en el proceso de acompañamiento de cara a trabajar la resiliencia es que de ese sentimiento de culpable, la persona pase a sentirse como un afectado, como una afectada de lo que le ha pasado. Entonces, nosotros ya damos una narrativa diferente, damos una explicación diferente. Lo que a ti te ha pasado es esperable con lo que, es decir, lo que a ti te pasa en la actualidad, si yo hubiera vivido las mismas cosas que has vivido tú, probablemente estaría igual que tú. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es hacer sentir a esa persona como un afectado de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, conforme los niños van teniendo un mínimo de motivación interna, van estableciendo un mínimo de vinculación con la terapeuta y van integrando esa narrativa que nosotros le vamos dando, que eso le pasa a muchos otros niños. Cuando están enfadados pueden pegar, no se pueden aguantar, por ejemplo, ¿no? O que para que uno se pueda aguantar, de pequeño lo han tenido que dar de comer cuando lloraba, que cambiar el pañal cuando estaba incómodo, y que cuando eso no se le hace al bebé, el bebé no aprende a aguantarse. Entonces, eso no le pasa solo a él o a ella, eso le pasa a muchos niños que le han pasado lo que a él le pasó. Entonces, con esa narrativa, él se va saliendo del papel o ella se va saliendo del papel de culpable y se va sintiendo más como un afectado. Antes decíamos víctima, pero nos parecía que tenía una connotación muy negativa y preferimos cambiar la palabra por afectado o afectada, que es más neutra, ¿no? Una vez que la persona se reconoce como afectada, es decir, que puede pensar, puede representarse, ¿no? De alguna manera lo que le pasó, se puede empezar a hacer el trabajo de empoderamiento. Es decir, a partir de ahí se le empieza, y ya desde el principio, pero aquí digamos que toma más peso como la interpretación positiva de la sintomatología. Tú no eres malo, tú eres un héroe. Es decir, todo lo que tú haces te ha ayudado para llegar vivo hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que tú hacías estas cosas cuando estabas en peligro y ahora las sigues haciendo aunque ya no las necesitas, ¿no? Porque se supone que para que un niño entre en un proceso de traumaterapia tiene que estar protegido. Si no está en un contexto de protección no puede entrar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ya está protegido, entonces ya no necesitas esas estrategias. Entonces, empezamos a trabajar estrategias alternativas y empezamos a trabajar lo que es lo contrario también a la impotencia, que es la agencia, hacerte cargo, ¿no? Hacerte cargo y cambiar, ¿no? No ser un... Es como no ser una marioneta del pasado, no depender todo el tiempo de lo que te pasó en el pasado, sino saber qué te pasó, entender que lo que te pasó te tuvo unas consecuencias y que ahora ya no te está pasando a eso, que ahora estás protegido, ahora esas cosas ya no las necesitas. Y entonces decimos que de superviviente hay que pasar a viviente, porque hay muchos chicos que se quedan en superviviente toda la vida. Entonces, la última parte del proceso, cuando se trabajan los contenidos traumáticos propiamente dicho, es esta donde la idea es pasar de superviviente a viviente, es decir, ya no necesitas defenderte, ya no necesitas ser un héroe, ¿no? Entonces, es como un recorrido, no todos los chicos pueden hacerlo, no todos los chicos pueden hacerlo, pero es cierto que cuando podemos completarlo, cuando hay digamos, un sustrato suficiente en la criatura, cuando el daño no ha sido tan grave que le permite estar en sala, que le permite fijar, que le permite tener mentalización, elaborar, reflexionar y además hay un contexto que es primordial, un contexto con buenas competencias parentales, los chicos pueden hacer el recorrido, ¿no? Pueden reelaborar lo que le ha pasado, ¿no? Sí, para los papás es una gran noticia saber que contamos con esta herramienta, ¿no? Con estas herramientas y que debemos desarrollarlas, además, para acompañar a nuestros hijos. Esto nos puede suceder a cualquiera, ¿no? El sentirnos culpables por alguna situación, como lo decías con, bueno, algunas mujeres cuando tienen un problema de pareja, etcétera. Sentirnos culpables, sentirnos víctimas y ir pudiendo salir de esta situación, ¿no? Bien acompañados. Lo bueno también es que también los padres sabemos la historia de nuestros hijos, sabemos que hubo un trauma temprano y entonces podemos actuar desde el principio, ¿no? Desde que llegan a nosotros, empezar a desarrollar toda esta, porque es una narrativa, ¿no? En la que se une el pasado con el presente. Lo platicábamos antes, ¿no? Es como una narrativa que hay que tener con nuestros hijos. Claro, claro. Es la mirada, ¿no? Es la forma, de alguna manera, dice Boris Cyrulnik, ¿no? Y otros autores que trabajan con resiliencia, que una de las partes más importantes en la recuperación de las personas tiene que ver con el dar sentido a lo que le ha pasado, entender lo que le ha pasado, comprenderlo, ¿no? Entonces, claro, parte del trabajo que tienen que hacer las familias adoptivas y que los diferencia de las biológicas es precisamente acompañar al niño en darle un sentido a la historia. Y si le da un sentido, si uno mira la historia con los ojos abiertos, ¿qué pasa? Que hay niños que han sufrido tanto, hay países que dan tan poca información, hay familias que tienen dificultades a veces para también conectar con el daño de sus hijos, que a veces se minimizan las experiencias que los niños han tenido. Por ejemplo, me viene a la cabeza adopciones pequeñas que hemos hecho en países como, por ejemplo, en Vietnam, donde los niños ahora vienen un poco mayor, pero hace un tiempito venían a lo mejor con 11, 12 meses, 13 meses, como los niños eran muy pequeños, se borraba, es como no se acuerda el niño, ha venido muy pequeño, no hay impacto de ese primer año de vida mirando el techo. Es como si eso a mi hijo no le hubiera afectado. Es decir, hay una parte de negación que yo entiendo que es necesaria, ¿no? Porque si uno conecta verdaderamente con que su hijo, si conectas de verdad emocionalmente con lo que significa para un bebé estar mirando el techo, nos costaría levantarnos, yo creo, ¿no? Entonces, la negación es un recurso necesario para poder superar y para poder tirar para adelante. Pero solamente si entendemos eso, entenderemos por qué mi niño se frustra antes, por qué se controla peor, porque tiene que ver con eso, porque las bases de la autorregulación se dan en el primer año de vida.
Las bases de la atención se dan en el primer año de vida, por ejemplo. Entonces, hay chicos que se desarrollan, claro que entran pronto en un contexto de protección y la recuperación pues va a ser probablemente muy buena, ¿no? Si la familia tiene competencias, perdón. Pero eso tiene un impacto en la conformación de la cabecita de ese nene o de esa nena, ¿no? Entonces, mirarlo sin miedo la realidad de los niños, ¿no? Y no pensar que si no hay información es que no le ha pasado nada. No. ¿No? Porque a veces historia no hay. Como no hay, bueno, a veces no sabemos lo que ha pasado en concreto, pero viendo la sintomatología del niño, podemos imaginarnos, ¿no? Podemos imaginarnos en qué contexto se ha desarrollado, ¿no? Hipótesis podemos hacer. Sí, tener muy abiertos los ojos y mucha comprensión, ¿no? De lo que vemos en nuestros hijos. Hay una pregunta. Es fácil. Sí. Hay una pregunta del público. Pregunta, ¿es necesario que ambos padres adoptivos estén capacitados en metodologías como el cuidado competente en trauma para la crianza de un hijo por adopción, o es suficiente con que uno de ellos esté capacitado? Hombre, yo diría que sería ideal que fueran los dos, que tuvieran al menos nociones, sobre todo para no malinterpretar, porque las atribuciones que hacemos de las dificultades de los niños marcan cómo nos situamos y cómo actuamos y cómo respondemos a esas dificultades. Entonces, el pensar que un niño se desregula porque es más inmaduro, porque de pequeño no lo ayudaron a regularse y entonces aunque tenga 5 años, a nivel de regulación tiene 2 y por tanto yo tengo que adaptar mi intervención a 2, ¿no? Eso me va a hacer actuar diferente que si yo pienso que me está tomando el pelo y que el niño lo que quiere es manejarme y dominarme. Yo me voy a situar diferente y probablemente lo voy a ayudar menos en la segunda opción a poder realmente llegar a conseguir que su cerebro termine madurando para que aprenda a regularse solo, ¿no? Entonces, sería interesante que fuesen los dos. Tampoco es que tengáis que ser expertos en trauma, no es eso, no es eso. Yo creo que también, por eso antes que quise hacer también como esa apreciación, es decir, lo que más sana a los niños es lo que no han tenido. Es decir, unos cuidadores que sean capaces de vincularse, que sean sensibles, que tengan empatía. Eso no te lo da ni leerte 30 libros. Eso lo adquirimos en nuestras propias historias familiares. O nos lo dieron o no nos lo dieron, ¿no? Entonces, el primer factor protector es haber tenido una infancia suficientemente sana y si se ha tenido historias de traumatización, pues que se hayan podido elaborar, ¿no? Eso es el primer factor de protección. Y luego, además, el tener unas nociones básicas sobre por qué los niños, por qué se desregulan, por qué al principio los niños son súper indiferenciados, súper sociables, ¿no? Es decir, se relaciona de la misma forma contigo que cuando vas a la tienda y compras en la pescadería. Entonces, no, es que es muy abierto. Pues realmente yo creo que es importante tener ciertas nociones y saber que cuando los niños se relacionan indiferenciadamente no es que sean muy sociables, es que han sido criados por muchos referentes y no tienen estabilidad del cuidador y entonces van cambiando y muestran una relación. Eso es un indicador de daño en el apego. Entonces, depende cómo tú lo interpretes, pues lo verás como una dificultad o no consultarás o te parecerá normal o te preocupará o no te preocupará. Entonces, creo que una de las cosas que tendrían que ofrecer, por lo menos aquí cómo se funciona, que son los organismos públicos, es el gobierno, es el organismo central en materia de adopción, el ofrecer más recursos de posadopción gratuitos, porque la realidad es que cuando la gente quiere apoyo posadoptivo se lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, no todas las familias pueden todo, ¿no? Entonces, el tener recursos donde la gente pueda acudir, pero no quiero decir con esto que tengáis que ser expertos en trauma. De hecho, hay parte de los daños de los niños que exceden las competencias de los padres, que no tenéis que ser terapeutas, ¿no? Es decir, hay cosas que vamos a tener que apoyarnos en un profesional, porque una mamá, un padre que es ingeniero, una mamá que es abogada, no tiene por qué saber de trauma, no tiene por qué saber
¿no? Entonces, pero sería interesante que supiera un poco, porque ¿por qué mi niño habla menos? Ay, ¿le pasará algo? No, porque es que para hablar te tienen que hablar. Si no te han hablado de pequeño, a veces se desarrolla un trastorno o un retraso en el lenguaje, entonces, ¿no? Para comprender. Por eso te decía, ¿qué es lo que ayuda a los padres? Comprender, porque si no, tú te crees que el niño hace cosas arbitrariamente, ¿no? Que ahora le da una rabieta, es que ahora... no es arbitrario, los niños no hacen las cosas porque se les cruza un cable. Todo tiene un sentido. Nosotros decimos a los niños, buenas razones para todo. Los niños tienen buenas razones para todo. Para pegar, para todo hay buenas razones. Para todo hay buenas razones, ¿no? Entonces, el tener una comprensión de lo que le pasa a tu hijo te va a ayudar a ayudarlo. Así es. Es por eso. Así es. Hay otra pregunta que dice, ¿y cómo no dejar de ver su historia, pero a la vez no etiquetarlo? Es decir, no caer en el error de no poner límites porque sufrió, o como es adoptivo, por eso lo trato diferente. Claro, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Claro, hay digamos, necesidades de los niños. Claro, ¿cómo no caer en la revictimización? Porque cuando el conectar con la historia del niño hace, ¿no?, que no puedas actuar, que no puedas ejercer la función, por ejemplo, educativa. Por ejemplo, hay papás que dicen, con todo lo que ha sufrido, yo ya no quiero que sufra más. Entonces no lo frustran, por ejemplo, ¿no? Entonces, o al principio, cuando se está haciendo el vínculo, las familias piensan que si le riñen mucho, el niño no los va a querer, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en la victimización? Porque claro, que el niño o la niña cuando venga tenga un retraso en la maduración y que la familia lo respete, parta de ahí para sacarlo hacia adelante, eso es necesario. Ahora, de ahí tiene que salir, no lo puede hacer más pequeño. A veces pasa que los hacen más pequeños, la sobreprotección hace flaco favor. Entonces, ¿cómo compatibilizar el darle mucho afecto y también cumplir la función ejecutiva y de organización y de estructura que es muy necesaria, ¿no? Que es muy necesaria. Entonces, al principio, sobre todo, hay que ser más flexibles cuando llegan los niños, según qué cosas, alimentación, sueño, hay que tener paciencia hasta que el niño no se adapta. Hay familias que son muy rígidas desde el principio, ¿no? Y es que no come bien, es que no duerme, es que lleva un mes, tranquilidad, ¿no? Entonces, hay cosas en las que tenemos que ser más flexibles durante un tiempo, es decir, que un niño el primer mes no coma, tarde 1 hora y media en comer, pues vale, pero el niño lleva aquí 3 años y sigue sin comer y sigue tardando 3 horas para comer, ahí el problema no es de adaptación, ahí ya la dificultad se ha aumentado por la dinámica o no hemos sabido gestionar, es decir, depende, ¿no? Pero entiendo eso. Lo que hay que tener en cuenta es que la sobreprotección es una revictimización. Le hace más daño, no lo hace crecer, ¿no? Entonces, separar, hay que poder separar, ¿no? Entonces, por eso el comprender en qué cosas le tengo que exigir y hasta dónde. Pues de autorregulación, pues lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? Pues es más pequeño, pero por ejemplo de autonomía, pues si se sabe poner pijamita solo, no se lo pongas tú, ¿no? Entonces, como el desarrollo es inarmónico, ver en qué cosas él puede hacer, lo dejamos, le damos autonomía, va creciendo, en qué cosas él no llega, yo me adapto, bajo, ¿no? Entonces, es muy difícil, no decimos que sea fácil, la crianza adoptiva es muy compleja, porque es eso, es no perder la sensibilidad, no perder la comprensión, pero no pasarte al otro polo, que eso también lo hemos visto. ¿Qué pasa? Aquí por lo menos el 80% de la familia adoptiva tienen un solo hijo. Eso también marca una diferencia. Un solo hijo también marca una diferencia, ¿no? Entonces, entre lo mal que lo han pasado las familias en la espera, lo duro que son los procesos, el pensar que el niño ya sufrió bastante, pues eso hace a veces que se den ciertas dinámicas que el niño se convierte en el rey sol, no se limita. Entonces, a las dificultades de autorregulación que ya tienes se aumentan, porque si el adulto no te ayuda a regularte, si el adulto no te ayuda a limitarte, esa dificultad va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te puedo pedir y qué cosas no? ¿En qué te puedo pedir y en qué no? Entonces, en lo que te puedo pedir, te lo pido, no te sustituyo.
En lo que no te puedo pedir, adapto la tarea y te pido un poquito de esfuerzo. Un poquito de esfuerzo, siempre hay que pedirle un poquito más de lo que puede dar, pero muy poquito. Tampoco hay que pedirle esto, porque si no, no llega. Hablaba el Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, es lo que tú sabes y un pelín más y yo te ayudo. Y cuando llegues aquí, un pelín más y yo te ayudo. Entonces, subirlos desde abajo, ¿no? Pero entiendo lo que dicen la familia, entiendo, ¿no? El cómo no caer en la victimización, claro. Sí, Claro, sí. es interesante pregunta. Sí, muchas gracias. Vero, y dice otra pregunta, ¿es bueno decirle a los niños que tienen este déficit debido a sus primeros años? Porque mi hijo a veces me dice que no puede controlar sus reacciones y a veces se frustra y se siente impotente ante esto. Yo creo que es positivo ayudar a los niños a comprender lo que les pasa, porque si no, es que piensan que a ellos les pasa porque son raros, porque son diferentes, es decir, darle un sentido a lo que le pasa. Si esa familia ha podido hablar con su hijo de la adopción, del tiempito que estuvo en la casa cuna o de cuando te fuimos a recoger a República Dominicana, es decir, si ese tema está presente en la familia, si es algo de lo que se puede hablar, cuando los niños dicen, por ejemplo, es que mamá, ¿por qué yo no me concentro en el cole? O mamá, ¿por qué me quedo en blanco? Es interesante decirle a los chicos, les alivia. Pues mira, yo te explico, para que el cerebro pueda atender y pueda guardar la información y pueda concentrarse, ¿no? Eso el cerebro empieza a hacer esas cosas cuando es pequeñito. Y entonces, claro, ¿cuándo empieza un bebé a seguir con la mirada? Cuando le enseñan el sonajero, cuando lo llaman. Entonces ahí empieza el cerebro a entrenarse, a atender. ¿Qué pasa cuando el cerebro es pequeñito y no lo han cuidado bien? Uy, que está preocupado por otras cosas, no se puede, es decir, está preocupado en sobrevivir, ¿no? Entonces, como tu cerebro de pequeñito no aprendió esas cosas, ahora te cuesta más y les ayuda, les da sentido. Porque si no, ¿por qué? Porque nació así, nació con una falla. Eso también es algo que los niños piensan, que ellos venían así. Nosotros, ¿no? Le decimos, cuando hay constancia de que los niños nacieron sanos, nosotros decimos, tú naciste sano, ¿no? Pero cuando los niños no se les cuidan como necesitan y merecen, pues les cuesta más trabajo aguantarse, esperar, les cuesta más trabajo. Entonces, yo con los adolescentes les digo, es injusto. Es injusto que tú para aprenderte un texto así te lo tengas que leer 7 veces y otro niño se lo tenga que leer 1. Es súper injusto. Pero, claro, ese niño cuando tenía 2 años estaba tranquilo aprendiendo canciones, jugando en el parque y tú, ¿no? Tu cerebro estaba en otra cosa. Entonces, todo esto tú lo has aprendido 2 o 3 años más tarde. Es normal que te cueste. Entonces, es parte del dar sentido, es parte de la desculpabilización. Tú no eres un culpable, cariño mío, tú eres un afectado. Si a mí me hubiera pasado lo mismo que a ti, yo tampoco me podría concentrar, yo tampoco podría memorizar, yo también me pasaría lo mismo. Y si el niño ese de la clase que tú dices que es más listo que tú, le hubiera pasado lo mismo que tú, estaría como tú, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que esforzar más. Es injusto, pero es real. Pero bueno, tú eres fuerte en otras cosas. Hay cosas que te cuestan menos, pero tú eres más fuerte en otras, ¿no? Entonces, como poder hablar de la dificultad, porque hay padres que tienen dificultad para hablar de la dificultad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, para poder superar la dificultad, primero hay que saber que uno la tiene. Ayer coordinaba con una compañera, con una criatura, está en Rusia con 5 años, con dificultades de aprendizaje importantes en el cole, función ejecutiva y un trastorno de lenguaje también, muy inteligente para otras cosas, es decir, muy inteligente, pero con serias dificultades de función ejecutiva y para responder a las exigencias escolares, y conforme más avanzan los cursos, más trabajo les cuesta, ¿no? Entonces, esta nena no puede reconocer que le cuesta. Entonces ella hace como que no se le note. Copia. ¿Alguien tiene una pregunta? No, hace como si no. Entonces, ¿cómo va a poder superar esa dificultad si ella gasta todo el esfuerzo en que no se le note que la tiene? ¿No? Entonces, parte del trabajo ya no es la terapia, el refuerzo, el cole, claro que sí, pero parte del trabajo tiene que ver con decirle a la niña, a ti te cuesta más, amor, es verdad, a ti te cuesta más. Y te cuesta más por algo, ¿no? Y tiene que ver con que cuando tú eras pequeñita no te cuidaron como necesitabas, ¿no? Sin hacer juicios de valor
intentando dar una explicación lo más neutra, lo más comprensiva posible. A veces no hay mucha información, a veces yo recuerdo también había una tendencia antes a explicar que no te pudieron cuidar porque no tenían dinero, por pobreza. Explicaban como que las familias no cuidaban porque no tenían dinero. Nosotros decimos, hay que explicarle a los niños que el fenómeno del abandono es algo complejo. Una persona no abandona a su cría porque le pasa una cosa sola. Yo sí tengo una cría y no tengo dinero, me ayuda mi madre, me ayuda mi hermana, ¿no? Es decir, cuando una persona no puede hacerse cargo de una cría, pasan un montón de cosas juntas. Y así se lo decimos a los niños, y los niños tienen la cabeza más amplia de lo que nosotros pensamos y los niños lo entienden, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un niño, no te pudieron cuidar porque no tenía dinero, el niño dice, ¿y por qué no trabajó? ¿Y por qué no le mandamos dinero nosotros? ¿No? Entonces, no sabemos muy bien lo que pasó, porque no sabemos lo que pasó, porque muchas veces no hay historia, pero no sabemos lo que pasó, aunque haya historia, porque yo he visto informes sociales de madres y de familias que han dejado a sus hijos y los informes ponen lo descriptivo. La señora no venía a las visitas, es decir, la conducta de la señora, pero ¿qué le pasó a esa señora cuando era pequeña? ¿Cómo es el estado emocional de esa persona? ¿Qué vivencia ha tenido? Es decir, realmente la realidad de los motivos del abandono no se saben y es un fenómeno complejo. Y a los chicos les ayuda a saber que cuando no los pudieron cuidar es que había tanto problema que es que no había por dónde cogerlo, porque es una forma también de desculpabilizarlo a ellos. Y además hay que decirles, cuando una persona mayor no puede cuidar a su bebé, y no hay que hablarle de él en concreto, se le puede externalizar y hablar de bebés, de otros bebés, ¿no? Cuando una persona mayor no puede cuidar a su bebé, se sabe que es que le pasan muchas cosas juntas, pero lo que se sabe siempre es que eso es un problema de los adultos. El bebé nunca tiene nada que ver en eso. Claro. Eso es muy importante también, la desculpabilización de los motivos del abandono. Es decir, no sabemos qué le pasó. Seguramente muchas cosas, pero lo que yo he aprendido todos estos años que yo he leído con todas las familias que me he juntado y que he ido conociendo a lo largo de esto desde que yo empecé a formarme para adoptarte, lo que yo he aprendido, que cuando las personas mayores no pueden hacerse cargo del bebé, el bebé no tiene nada que ver. El bebé no tiene nada que ver. Eso es un problema de los adultos. Es un problema de los adultos, ¿no? Entonces, el poder hablar del daño, muchas veces lo que pasa que las experiencias de maltrato, yo recuerdo una historia también de otros chicos de otro país también, que en la historia ponía que el padre había matado a la madre en presencia del menor. ¿Cómo le explicas tú eso a tu hijo? ¿No? Entonces, hay historias que son muy complejas, entonces las familias se tienen que acompañar. ¿Cuándo? ¿Qué le digo? ¿En qué momento? Tengo también yo que trabajar qué me supone esa historia a mí, ¿no? Nosotros decimos a la familia en la asociación de adopción, el origen lo tiene que trabajar primero la familia antes que el niño. ¿Qué sientes tú por el país de origen de tu hijo? ¿Qué sientes tú por esa figura fundante? ¿Qué te despierta? Porque eso invisible que tú sientes se lo vas a transmitir a tu hijo y ese será el cristal con el que tu hijo va a mirar su historia de vida. Entonces nosotros nos tenemos que limpiar de emociones, de pasiones, de juicios, porque tenemos que dar una historia lo más neutra, lo más comprensiva, lo más completa posible, ¿no? Entonces es difícil hablar de esos fenómenos porque muchos fenómenos para una cabeza sana pues son impensables, ¿no? Que a un niño lo hayan quemado con cigarro, pues para una cabeza sana no te cabe en la cabeza, pero pasa. Entonces, ¿cómo interpretas tú eso? ¿Te vas a enrabiar con la madre que lo quemó con el cigarro? ¿La vas a odiar? ¿O le vas a dar una explicación que una persona para hacerle daño a un bebé tiene que estar psicológicamente mal? ¿La vas a tratar como una enferma? Esa interpretación interna que tú hagas de la historia es lo que vas a transmitir en lo no dicho. Y eso juega un papel, los no dichos juegan un papel muy importante en la familia. A veces más de lo que decimos, ¿no? Más que lo explícito, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo ser agentes de resiliencia? Pues estando dispuesta a trabajar, claro, estando dispuesta a trabajar, a cuestionarnos, a equivocarnos, a pedir ayuda, ¿no? Sí. Me parece. Así es. Pero
una última pregunta porque se nos termina el tiempo, pero dicen, ¿qué pasa con los adolescentes que se bloquean cuando se sienten presionados? Vale. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Claro. La adolescencia es un periodo complejo, ¿no? Hay cada vez más estudios y el Rafa Benito, el compañero a través del cual te conocí en aquella charla, habla muy bien de ese periodo y lo explica de una forma muy amena, ¿no? La adolescencia a nivel cerebral es una revolución, se produce como una reorganización. Dicen que es un periodo, hay dos grandes periodos de gran actividad cerebral y uno son los 2 primeros años de vida y otro es la entrada en la preadolescencia, ¿no? Entonces se produce una revolución a nivel interno, a nivel de organización cerebral y hormonal, y eso tiene una repercusión en la conducta. Rafa lo explica muy bien. Es una época donde se produce un desfase del desarrollo de las estructuras, donde la amígdala y el accumbens, que es el centro del refuerzo, del placer, están hipertrofiados, muy activos, y el prefrontal, que es el que se encarga de la capacidad reflexiva, de la planificación, de la organización, del control de los impulsos, es una época donde se duerme, entonces está como muy activado emocionalmente y muy dormido en el control. Entonces, naturalmente es esperable que los chicos se desorganicen más, que la función ejecutiva, ¿no? Que dejen ropa por medio, que se vuelvan más desordenados, que sean más contestones, más opositores. Perdón. Entonces, eso ya en sí va a pasar en un adolescente que no ha tenido experiencias traumáticas tempranas, ¿no? En el adolescente adoptado, además, si ha tenido experiencias de traumatización temprana, la desorganización que se produce es mayor y a veces la sintomatología es más exacerbada, ¿no? Entonces, normalmente cuando las criaturas se bloquean, se aconseja no seguir insistiendo, es decir, el poder parar, el retirarte, el poder soportar la angustia de no poder resolver la situación en el momento, ¿no? A veces hay personas que cuando hay un conflicto necesitan parar, irse, pensar y luego vienen. Hay personas que si tienen un conflicto necesitan hablar ahora, resolverlo ahora, ¿no? Entonces, que vea también si puede esperar a resolverlo más tarde, es decir, porque cuando hay bloqueo y se sigue insistiendo, normalmente lo que pasa es que el bloqueo aumenta. Entonces, lo primero que se me viene es que en los momentos de bloqueo se retire. También sería interesante cuando la criatura está calmada, cuando está conectada, porque el bloqueo puede ser también una desconexión, ¿no? Puede ser un secuestro emocional. Cuando la persona está calmada, es interesante decirle, cuando a ti te bloquee, ¿qué te ayuda que yo te haga? ¿Qué te gustaría que yo te hiciera? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me quede al ladito tuya, pero callada? ¿Cómo crees tú que yo te puedo? Porque un adolescente, los adolescentes hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo crees tú que yo te puedo ayudar, ¿no? Pues mira, mamá, si te quedas al lado mía es peor. Pues yo prefiero que te vayas. O yo prefiero que te quedes al lado mía, pero sin hablar. Tenerlo en cuenta e intentar buscar recursos conjuntos en momentos de conexión, de bienestar. Eso me parece también que podría ser interesante. Luego no sé si el bloqueo en este chico son momentos puntuales, si le pasa ahora o le ha pasado siempre, o si le afecta, por ejemplo, se bloquea en los exámenes, se bloquea en casa si recibe una crítica, se bloquea con los amigos si no le cogen el teléfono. Si el bloqueo le aparece en muchos ámbitos y le está perjudicando, consultar, porque puede ser una estrategia de desconexión, ¿no? Puede ser una incapacidad para expresar, para gestionar el mundo interno, ¿no? Entonces, ver si se puede crear estrategias conjuntas en el momento. Hay un cuento muy bonito que se llama Quédate conmigo, que es de un perrito de un nene que está montando como un castillo con piezas, ¿no? Y de repente como viene un viento y se lo lleva todo, lo destroza todo, ¿no? Y entonces de repente se pone muy triste y empiezan a venir a animales, ¿no? Y entonces llega un conejo y le dice, lo que tienes que hacer es gritar, porque así se te pasa el enfado, ¿no? Y la niña o el niño no hace nada, no funciona. Luego llega el zorro, lo que tienes que hacer es correr, ¿no? Entonces cada uno le dice lo que tiene que hacer. Pero llegó el último animal, que era un conejo, que no le dijo nada, se sentó a su lado callado, ¿no? El cuento se llama Quédate conmigo. Solo ese lo sacó del estado en el que estaba.
el que no le dijo nada, el que no intentó que hiciera nada, lo fundamental para que pueda salir de ahí es, yo te acepto también ahí. Ese estado también lo acepto, no lo rechazo, no quiero que se vaya, quiero comprender ese estado. ¿Cuándo te pasa esto, cariño? ¿Te pasa mucho? ¿Te pasa también en el cole? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tú te das cuenta cuando te estás bloqueando? ¿Podemos parar antes? ¿O una vez que te bloqueas ya no hay vuelta atrás? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te ayuda más? ¿Con quién te sientes más tranquila? ¿Con el papá, con la mamá, con el hermano? ¿Tú quieres que cuando te bloquees venga el hermano? Es decir, buscar soluciones conjuntas, y si el bloqueo le afecta en varias etapas, consultar, porque puede ser un indicador. Claro. Si funciona bien en otros aspectos, si no, pues lo mismo se puede resolver simplemente haciendo pequeñas modificaciones en la dinámica, ¿no? Claro. Pero pues fíjate que ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, porque esto ha sido toda una clase de lo que es el trauma, de sus consecuencias, de la resiliencia, de lo que podemos hacer, con muchos ejemplos prácticos que nos has puesto para todas las edades. Entonces te agradezco muchísimo. Ahora sí que podemos decir que estuvimos en una clase del diplomado de Barudy D'Artagnan. Contigo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y sabes, bueno, quisiera nada más antes de irnos, recordarle a todos los que nos escuchan que el 9 de noviembre es el Día Mundial de la Adopción. Y estamos preparando en Embajadores y Embajadoras Adopción México una sorpresa para que estén pendientes. Y bueno, también decirles que Contigo desde el Corazón tenemos el canal de YouTube y el podcast en donde pueden ver todas las entrevistas que hemos realizado y otras cosas sobre adopción que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo, Vero, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste desde allá, que es ahora ya tu noche, y le agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer compartir y poder también aprender de cómo se hace en otros lugares. Me parece una labor importante la tuya, acompañamiento de familia, muy importante, más desde la experiencia también. Y nada, agradecerte nuevamente y mandarte un abrazo grande. Igualmente, Vero, muchas gracias. Nos vemos muy pronto.